ONG, aide, service, éducation, cours d'espagnol, niveau 50 C, M. Karamoko. Buenos días, clase. Bueno, estoy con vosotros esta mañana para otra clase de español. Hoy estudiaremos un texto que se titula Asustados en el rastro. Este texto se encuentra en el libro de Segundos Horizontes, página 40. Va de la línea 31 a la línea 48. Se trata aquí de la lección 4. La lección 4, discúlpame, la lección 4 y la lección 5, perdón. En esta lección tiene como título la expresión de los estados de ánimo. Tercera sesión, la expresión del miedo. Bueno, aquí tenemos, como se dice, algunas palabras que explicar también. Y como lo sabéis, antes de explicar, voy a daros la idea esencial de esta parte. Aquí en esta parte se encuentra como idea esencial, el ánimo del chico. El ánimo del chico, es decir, la valentía del chico. Bien, vocabulario. Tenemos 3 elementos que nos pareció importante explicar. Está harto de esta expresión. Aquí vamos a comprender la explicación a partir de la frase siguiente. Está harto de. Los niños están hartos de comer arroz cada noche. Están fatigados de comer arroz. Está harto de significa fatigar de hacer algo. Siempre se repite la misma cosa. Estamos hartos. Bien. Otra palabra, mundo. O munda, como es un adjetivo. Desde su nacimiento, Ali no habla. Es mundo. Valiente. Cuando llegaron los perros, todos los niños huyeron, excepto Paulo. Es muy valiente. Es decir, muy animoso. Bien. Como idea esencial del texto, se trata de la valentía del ánimo del chico. La valentía o el ánimo del chico está en esta parte. Hay que leer el texto, vais a comprender. Gramática. Las fórmulas de valentía. Regla. Para expresar la valentía en español, utilizamos ánimo. Qué valentía. Valiente. Animoso. Qué valiente. Qué héroe. Qué hazaña. Etcétera, etcétera. Voy a repetir la clase. Hoy vamos a hacer un texto que se titula Asustados en el rastro, que se sitúa a la página 40 del libro Horizontes de Según, línea 31 hasta la línea 48. La lección es la lección 5, la expresión de los estados de ánimo, y es la tercera sesión, la expresión del miedo. Vocabulario. Está harto de. Los niños están hartos de comer arroz cada noche. Están fatigados de comer arroz. Mundo. Mundo o muda. Desde su nacimiento alumno habla. Es mundo. Valiente. Cuando llegaron los perros, todos los niños huyeron. Excepto Paulo. Es muy valiente. En esta parte que estudiamos, tenemos como ideas esenciales la valentía o el ánimo del chico. Continuamos con una clase de gramática. Las fórmulas de valentía. Regla. Para expresar la valentía en español,
utilizamos ánimo, que valentía, valiente, animoso o animosa, que valiente, que héroe, que hazaña, etc. Ejercicio. Completa lo que sigue por completa lo que sigue por de vez en cuando, valiente, héroe, ánimo, nadie. Bambino aparece como en la lucha contra ladrones. Todo el barrio falta de, ya que todos cerraron su puerta, excepto el señor Ali. Es un hombre muy... Se completa. Ejercicio 2. Ariane y Pedro son dos alumnos del Instituto CIFEJ. Cuando Pedro se fue a Boaque durante las vacaciones pasadas para visitar a sus abuelos, presenció un evento que decidió contar a su vecino de clase. Cuenta el relato, utiliza expresiones de valentía. Pienso que aquí está claro. Voy a repetir si queréis. Gramática, las fórmulas de valentía. Para expresar la valentía en español utilizamos ánimo, que valentía, valiente, animoso o animosa, que valiente, que héroe, que hazaña. Y eso se acompaña de ejercicio. Completa lo que sigue por de vez en cuando, valiente, héroe, ánimo, nadie. Bambino aparece como uno en la lucha contra ladrones. Todo el barrio falta de, ya que todos cerraron su puerta, excepto el señor Ali. Es un hombre muy... Hay que completar. Ejercicio 2. Ariane y Pedro son dos alumnos del Instituto CIFEJ. Cuando Pedro se fue a Boaque durante las vacaciones pasadas para visitar a sus abuelos, presenció un evento que decidió contar a su vecino de clase. Cuenta el relato, utiliza expresiones de valentía. Una vez todavía, gracias con la atención. Hay que leer bien o escuchar bien la lección y después plantear preguntas que intentaré aclarar a todos. Muchas gracias y a vernos para la próxima clase. Adiós.